tendría que pero ir a escudriñar a otro que para hable, ir a José, examinar como tú, Edgar. Pues quítele Sí, la José, palabra. vamos a darle- ¿Quieres ver? vamos a darle Entonces, ¿quieres pasito. verme examinando cada padre de la iglesia y que me aparte Ay, de la no. escritura como muchos sí lo Yo hacen? creo que ya, mira, yo creo que ya quedó claro que no entendiste el video. Me calumniaste y ahora estás diciendo que yo dije que tenías que examinar Edgar, cada sí padre te de la iglesia. escuché, Otra hombre, calumnia. te escuché. Luego, cuando yo digo que este tipo de personas no se toman en serio el conocimiento y uno no celebra su ignorancia, se enojan con uno diciendo que uno ataca a los pentecostales. No, Mira, Edgar, eres mira, yo voy a hacer un pentecostal, video, eres voy a hacer bautista, un video y se lo metodista, voy a pasar al pastor, se haga lo voy lo a que usted pasar al quiera. pastor porque Mira, yo no tengo si usted es ningún pentecostal, canal así. bautista, metodista o lo que sea, eso es independiente de ti. Tú no puedes hablar en ese Ya. tenor. ¿Por qué? Porque luego los pentecostales van a pensar que porque no te celebro la ignorancia, todos los pentecostales van incluidos. No, tú como pentecostal. También es estás otra cosa que ignorando tú las tienes, cosas que mira, hablamos. tú eres un Luis Toro, no, pero en el mundo evangélico atacas al católico a la misma forma que Luis Toro ataca al evangélico, pero No, el la problema verdad es yo que no tú celebro la atacas al ignorancia, José. pentecostal, mira, Yo la he celebro. visto una forma atacando a los pentecostales, No eres hasta por orar víctima, por no eres Israel. víctima aquí, no eres víctima. El otro, no, me estoy haciendo víctima, mira, Ya el deja hablar a otro los día. demás, pues, ya deja hablar a los demás. ¿Sabes por qué me bloqueaste también? Porque dije que a poco no sería correcto orar por Israel. Y tú hablando, oren ustedes si quieren por esos genocidas. Y hasta les duele el codo orar por Israel cuando Dios nos dice que oremos hasta por nuestros enemigos, más por Israel. Yo oro no solo Y por me Israel, bloqueaste José. también Yo oro por eso. todas las naciones, por todas las naciones. Pero oro yo. tú dijiste que oren ustedes si quieren orar por esos genocidas. Cuando tú piensas que solamente nosotros quiero que oramos vean. por el político. Yo solamente quiero que ustedes vean que cuando yo hablo ¿Sí y ves? hago críticas muy puntuales, las hago refiriéndome a personas como José, que calumnian, que no saben de lo que se No, trata el tema, Edgar, que no no. tienen una precisión semántica, y luego quieren venir a decirle a uno que celebremos la ignorancia. Pastor, yo no creo que Edgar, usted se quiera sentir ninguna identificado con eso. persona que ama el dinero reconoce que es amante del dinero, pero sus actos lo dilatan. Oye, Tú eres oye, una oye, persona José, que habla Sí se dilatan, mucho no dilatan. sobre José, nosotros, José. pero aquí nos dices que no, pero José, tus actos lo dilatan. Te voy a mostrar en video. José, ¿por qué no le das permiso que hable alguien más? Queremos compartir también. Ya pues, José, yo me voy a salir, Dios lo bendiga, pastor. Yo soy pentecostal y estoy Y a nosotros no nos bendices. contra tuya. Que el Señor Mira, los acá está un bendiga también pentecostal que ustedes, está en ¿cómo contra no? tuya, ¿ves? Es lo que te No, digo. que el Señor te bendiga, Edgar, y te amo en Gracias, Cristo, Edgar, igualmente, aunque tú no lo creas. igualmente. A todos, hermanos, los amo en Cristo. Pero yo quería hacer una pregunta a José, porque él dijo que creía A ver. que... Tú dijiste que creía lo que decía San Ignacio de Antioquía. Tú lo nombraste esto, ¿cierto? Pastor, tienes bloqueado. Yo el creo lo que micrófono. si Ignacio de Antioquía era solo escritura y solamente ponía su confianza en la palabra de Dios, yo creo lo mismo que él. Porque a mí cuando el Espíritu me llamó a las escrituras, no me enseñó teología, no me enseñó nada, me enseñó lo que estaba escrito y a todo le decía menos. Para mí todo era menos y todo es a menos lo que está escrito. Ahora sí. Hay cosas que hay personas Vale, que espérate un momentico, Carlos. Ok, vamos a darle tiempo al muerto que hace rato está y entonces ya después tú hablas. Ya se pudrió todo aquí, hermano, ¿eh? No, todavía podemos cortar las partes que están empezando a podrir. A ver, vi una parte del video de Pacheco, no lo vi todo porque estuvo bastante largo, y también vi una parte del video de Eduardo Gutiérrez. A mí me parece muy interesante ambas posiciones. La de Pacheco se me hace interesante porque yo sí creo que sí hay valor en rescatar el término católico. O sea, rescatar el término católico es algo semejante a decir pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está en todos los cristianos. Entonces, básicamente, donde hay un bautizado, ahí está la Iglesia Católica. Entonces, rescatar ese concepto sí es de mucho valor, porque es un valor completamente histórico y es un valor que nos pone en referencia en la historia. Entonces, esa parte sí la entiendo perfectamente. Pero ciertamente también entiendo la posición de Eduardo Gutiérrez. O sea, realmente todo cristiano debería plantearse que si estás aceptando el término católico, estás entrando en el camino de la Iglesia Católica de Roma, que es quien lo sustenta actualmente como tal. Entonces, no quien lo sustenta como quien tiene un nombre ahí, sino quien lo sustenta, quien lo define, quien especifica cómo se expresa, qué significa, cuáles son sus connotaciones en un sentido, en otro sentido, y todos los sentidos que explica Pacheco los explica la Iglesia Católica. O sea,
no hay realmente tanta diferencia. Por eso yo estoy diciendo, actualmente del Concilio Vaticano II para acá, desde que aceptamos que todo cristiano bautizado en el sentido trinitario, en el mismo sentido que creemos los católicos, lo consideramos hermano y parte del cuerpo de Cristo. Entonces, a mi parecer, es el mismo sentido de Pacheco. Yo lo aplaudo de Pacheco porque creo que es el camino de la verdad, pero no puedo negar que creo que es el camino de la misma Iglesia Católica Romana. ¿Cómo termino? Claro. Yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Y es que no sé si malentienden lo que yo quiero decir. Yo nunca he dicho de ninguna manera, primeramente, que las iglesias históricas, porque Pacheco trajo pues confesiones, etcétera, yo no les respete que se llamen así, porque claramente sí hay un desprendimiento histórico de la Iglesia Católica, se puede ver, se puede notar ese desprendimiento histórico. Ahora, los cristianos evangélicos, ¿alguien tiene un micrófono para ahí que suena? Apaguen los micrófonos. Nada más una pregunta, Eduardo. Cuando tú dices hay un desprendimiento de la Iglesia Católica, quizá lo que estás queriendo decir que hay un desprendimiento de la autoridad de la Iglesia Católica, pero desprenderse de la Iglesia Católica como quien se desprende del cuerpo de Cristo, habría que revisarlo. Bueno, ese es el paradigma que yo sustento. Ese es el problema. Yo pienso que ahí también radica el problema y voy allá ahora. Ahora, los cristianos evangélicos que históricamente ni doctrinalmente tienen parte ni suerte ni memoria con Roma. Primera, no somos sacramentalistas. Segunda, históricamente no venimos de Roma. Tercera, no tenemos similitudes litúrgicas. Entonces casi. Híjole, pero es que los metodistas eso es una pataleta que se da en el agua diciendo, es como el niño que no tiene padre, ¿me entiendes? El huérfano que no tiene padre y está llorando porque alguien lo adopte. Entonces, para mí es un niño llorón el cristiano evangélico que se pone a llorar por el nombrecito de Roma. Ahora, alguien histórico, una iglesia histórica que de alguna forma sabe que históricamente sí desciende de ahí, yo no tengo ningún tipo de problema por eso. A ver, permítame diferir de ambos y llame en 3 minutitos nada más. Primero, Claro. creo que hay un mal entendimiento del paradigma protestante, porque nosotros no nos separamos de la autoridad de Roma. El paradigma protestante es que Roma se separó de la verdad al negar la regla de fe y añadir dogmas a través del papismo. Ese es el paradigma protestante. Entonces yo no compro el paradigma de Roma de que nosotros somos una rama del catolicismo. No, nosotros recuperamos la catolicidad. Por eso todas las confesiones históricas, incluidas las evangélicas como la Bautista de Londres, que es evangélica, y la denominación evangélica metodista también, profesan la catolicidad sin ningún problema. Quien no profesaría la catolicidad, porque incluso hay pentecostales que profesan la catolicidad. Entonces, cuando hablamos de catolicidad hay que hacer una distinción. Los protestantes nunca lo utilizaron como sustantivo. En las confesiones protestantes nunca se utiliza el término católico como sustantivo, se utiliza como adjetivo. Se utiliza como, Roma lo utiliza como sustantivo y los protestantes como adjetivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo utilizamos con relación a, no como nombre propio. Roma lo utiliza como nombre propio, lo cual es una distorsión del principio, porque cuando lo encontramos en Ireneo, lo encontramos como una descripción en relación a, no como nombre propio. Es decir, nosotros somos cristianos evangélicos que estamos unidos a la catolicidad del cuerpo de Cristo. No somos católicos en el sentido de nombre propio. Y creo que todo el problemita aquí, que creo que, no sé si entendimos al pastor, es que el pastor piensa que yo quiero cambiarles el nombre a los evangélicos. No, ustedes pueden llamarse como ustedes quieran. Al final de cuentas, el término evangélico ni siquiera está en la Biblia y se llaman evangélicos. Lo cual a mí me pareciera un poco irónico, ¿no? Que seamos tan reticentes y pulcros con la nomenclatura, pero adoptemos nombres que también se construyeron en el tiempo y que tampoco lo podemos extraer tal cual de la Biblia, porque nunca se les llamó evangélicos a los cristianos en las escrituras. A lo más que pudiéramos llegar es nazarenos, del camino, cristianos, etcétera. Pero bien, hemos preferido el término evangélico. Pero es que yo no estoy negando lo evangélico. Los luteranos se prefieren llamar evangélicos antes que luteranos, pero también se llaman católicos en el sentido de que adoptan la catolicidad entendiendo que pertenecen a un solo cuerpo. Ahora, aquí difiero un poco con la calaca. Y voy a decir por qué. Porque ciertamente yo reconozco que como la iglesia es invisible, esa iglesia en su conjunto tiene que estar esparcida en todas partes, en toda lengua, pueblo y nación.
De toda lengua, pueblo y nación tiene que extraerse el número de los escogidos por la gracia del Señor. De manera que a ver, la gente que está dentro del catolicismo romano se salva a pesar del catolicismo romano, no por ser católico romano. Roma afirma que te salvas en la plenitud de la fe del catolicismo, el protestante no. Yo afirmo que te salvas a pesar de ser bautista, a pesar de ser metodista, te salvas por Cristo. Entonces, este cuentito de las etiquetas, yo no lo estoy elucubrando. Es más, se podría decir que yo lo estoy tumbando. Yo estoy apostándole a la unidad de la fe en torno a una regla que está circunscrita al credo niceno. ¿Y qué tiene esto? Creo en un solo Dios, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en la venida del Señor, creo en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cuál es el problema con la palabra? Hay palabras que utilizamos en el día a día que las hemos acuñado como tradición y no están en la Biblia. El problema es ese pleito con Roma, que se niegan a ver que en efecto nosotros procedemos de esa sede patriarcal. Les guste o no, esa es la realidad. Ok, mira, te voy a poner rápido los puntos que tengo sobre eso. Y hay cosas en el discurso que es que a mí no me gustan. No solo es la palabra. Parece la palabra nada más, pero no es la palabra. Por ejemplo, tú dices, no nos separamos de la autoridad de Roma. Bueno, yo estoy completamente seguro de que ahora yo tengo un entendimiento completamente diferente de ti de lo que es la autoridad de Roma. Porque Roma ha tenido dos clases de autoridad a lo largo de la historia. La autoridad papal y la autoridad conciliarista o conciliar. Y ambas autoridades han sido siempre infalibles. En el caso del Papa, cuando habla ex cátedra, y en el caso de los concilios, cuando se reúnen en comunión con el obispo de Roma. ¿Cómo sería eso que los protestantes no negamos esa autoridad y tenemos esa autoridad si nosotros somos solo escriturales, es decir, somos solo escritura? Nosotros no tenemos ninguna autoridad ni ninguna fuente de autoridad de la que tenía Roma. Esa autoridad no quedó en el protestantismo. En el protestantismo no quedó ni el conciliarismo ni quedó la autoridad papal. ¿Cómo entonces no nos separamos de la autoridad de Roma si el gobierno tanto presbiteriano como episcopal no tiene nada que ver con la autoridad de Roma? Nosotros asumimos otra autoridad. Ahora, no es el tema de ser reticente, ser ganar un nombre, porque tú dices, a ver, evangélico no está en la Biblia, es cierto, pero evangélico no denomina nada que se contraponga al evangelio. Entonces, tú te quieres llamar Iglesia Cristo la Roca, ¿qué problema tendría yo con eso? Pero si tú le pones a tu iglesia romana, católica romana, imagínate que tú vivas en Roma y le pongas iglesia católica romana, católica porque crees en la catolicidad y romana porque ibas en Roma. Bueno, para mí sería un problema. Entonces ahí es donde está. Porque sigue viendo el término católico como sustantivo, pastor, ese es el error. Con permiso. No como una descripción de adjetivo en relación con, lo está viendo como un sustantivo. ¿Quién le va a poner a la iglesia católica? Nadie de nosotros llamamos a las iglesias católicas. Estamos haciendo una descripción con el término católico como adjetivo, es una cuestión semántica básica. Es decir, cuando hablamos de la sustancia y los accidentes son el reflejo de la sustancia, describen la sustancia, pero los accidentes no son la sustancia. Cuando yo digo que la iglesia es católica, no estoy diciendo que le voy a poner el nombre de católica, estoy haciendo una descripción de la naturaleza de la iglesia. Yo no me voy a llamar metodista católico, eso sería ridículo, porque yo no creo que el término católico sea un término sustantivo que pueda utilizarse para describir una sustancia. Yo creo que se da en relación con, y esa relación se da justamente en que la iglesia es universal porque profesamos una fe, un bautismo y un Señor. De manera que si los cristianos no profesamos una fe, un bautismo y un Señor, entonces hay miles, millones de iglesias, pero no, hay una iglesia, y esa iglesia tiene un solo Señor. Sean calvinistas, protestantes, luteranos, metodistas, anglicanos, tienen un solo Señor, y eso es universal, y esa es la descripción, catolicidad es universal, la palabra griega es universal. Entonces, ¿para qué la pelea de querer volver si uno ya está? El problema es que usted no entendió lo que yo estaba diciendo. No hay pelea. La pelea la hizo usted porque usted no entendió que el problema era semántico y usted piensa que yo le quiero pentecostal. Yo quiero agregar. Ok, vamos a dejarle a Carlos hablar. A ver, Carlos, te escuchamos. Debido a que cuando pensamos en la iglesia como cuerpo místico de Cristo, dispersa en todo el mundo, tenemos que entender que para ser iglesia tenemos que estar basados en la doctrina apostólica. Y esta doctrina apostólica es universal en toda la iglesia. Si toda la iglesia, o sea, el que no cree en esa doctrina apostólica no es iglesia, por lo tanto no es universal. No sé si me doy a entender. Es que eso, claro, eso tiene un problema serio histórico. ¿Por qué razón? Y esos son huecos, lagunas que yo veo en esta posición que para mí es irreconciliable.
Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica en el siglo XVI, yo no la veo teniendo esas doctrinas apostólicas. Entonces, ¿cómo tomamos una catolicidad de una iglesia que no poseía esas doctrinas? Ahora, tú me puedes decir que la perdió en el siglo XVI. Eso es insustentable, porque la Iglesia Católica era la misma que el siglo XV y era la misma que el siglo XIV. De hecho, no se impuso un nuevo dogma. No se incrementó la corrupción. Y le voy a decir por qué puedo diferir totalmente de eso. El Concilio de Florencia Ferrara dictaminó el asunto del dogma del purgatorio. Eso es una imposición dogmática. Déjame redondear. Ok. Primeramente, la Iglesia Católica en el siglo... Ok, vamos a redondear. Mira, primeramente, la Iglesia Católica en el siglo XVI tenía las mismas doctrinas que en el siglo XV. 100 años antes, la Iglesia Católica igualmente quebrantaba la regla de fe. Así que, ¿por qué razón perdió la catolicidad supuesta en el siglo XVI por perder la regla de fe y no la perdió en el siglo XV? ¿Cuál es la diferencia en hechos del siglo XV al siglo XVI? No existe. No, sí existe. Sí existe. ¿Cuál es? Yo se lo puedo probar. La persona con valor suficiente para oponerse a Roma, porque Roma los asesinaba. A ver, voy a probar eso. Según la regla de Lerins, todo lo que es conocido por todos en todas partes y en todo lugar, que fue la síntesis de los concilios, es lo que se basa para la regla de fe, que quedó sintetizado justamente el trabajo de los concilios, que es justamente el credo niceno, que es el que se adopta básicamente, ¿no? Roma no es la misma en el siglo XIV, en el siglo XV, porque Roma viene añadiendo dogmas. El Concilio de Ferrara, que es antes del siglo XVI de la Reforma Protestante, añadió el dogma del purgatorio, al cual se oponen los ortodoxos. Después tenemos en el siglo XVIII y siglo XIX otro añadimiento de dogmas. Estos dogmas no son creaciones piadosas de la fe. Pero siglo XVIII es después de la protesta, es decir, de 14 sí, pero el siglo XIV es antes de la protesta. Y recuérdese usted que una de las cosas que se opuso Martín Lutero fue justamente la indulgencia y el purgatorio, que se habían añadido a la regla de fe. Es antes de la protesta. De manera que sí, Roma ha cambiado la regla de fe y por lo tanto ha abandonado la catolicidad. Otra cosa, el papismo, tal como Roma lo fue entendiendo a través de los siglos, se fue elucubrando y llega a su culminación en el siglo XIX. Otra cosa que se oponen los ortodoxos. Otra cosa que se oponen los ortodoxos que también es añadido dogmáticamente a la regla de fe es la Inmaculada Concepción. Otra cosa que se añade a la regla de fe que también la Iglesia añadió dogmáticamente es la Asunción de María. Otra cosa que añadieron los católicos es la infalibilidad papal. De manera que sí han perdido la catolicidad. Y por eso cuando la Reforma Protestante surge en el siglo XVI, inicia la recuperación de la catolicidad. ¿Y cuál es la primera recuperación? Negar el purgatorio, por supuesto, negar la venta de las indulgencias y negar todo lo que se había añadido a la regla de fe. Entonces, por supuesto que la catolicidad protestante no es igual a la catolicidad romana. En estos tiempos ya se ha levantado un Lutero. Claro. Edgar, pero lo que estás dando, lo que diste ahí fue simplemente un desarrollo histórico de la caída de Roma, pero Roma estaba practicando todas esas doctrinas desde antes. Y desde antes hubo reformadores que los mataban. La Roma del siglo XIV no era diferente a la Roma del siglo XV, no era diferente a la Roma del siglo XVI. La Roma del siglo XI era tan asesina como la del siglo XVI, tan corrupta como la del siglo XVI, tan apóstata como la del siglo XVI. Tú no tienes ninguna base real histórica para decir que en el siglo XVI pasó algo tan especial como que para que en ese momento, ¿por qué? Bueno, mi padre cero. De ninguna forma alguien me puede decir, mira, Edgar, de ninguna forma alguien me puede decir que la catolicidad, que la historia de la iglesia vio siempre sobre el cristianismo se refería solamente a un pequeño grupo de personas que eran un remanente escogido por fe. Entonces ahora llamamos iglesia remanente locura. No, eso te lo estás inventando ahora mismo. Discúlpeme, pero remanente tiene que ser la iglesia y el cuerpo de Cristo sí o sí. No podemos llamar remanente. No, yo no he dicho que el remanente no sea el cuerpo de Cristo. Lo que te estoy diciendo es que el remanente no es la catolicidad de la cual ha hablado el cristianismo por lo largo de los siglos. Y yo creo que aquí los católicos incluso estarían de acuerdo conmigo, que no se le llama católico porque no todo católico es católico. Es decir, independientemente de las etiquetas que la gente pueda profesar, yo creo que cuando utilizamos vocablos como iglesia y remanente, en torno a esos vocablos está circunscrito una serie de aristas que no podemos obviar. Yo no puedo llamar remanente a los profanos. Si estoy hablando de un remanente, circunscrito al remanente tiene que estar obviado, por supuesto, todas las categorías del remanente, que son elegidos, que han sido predestinados, que han sido indefectiblemente salvos, etcétera, etcétera. Es lo que creyó la iglesia a lo largo de los siglos. ¿Tú me puedes mostrar algo que diga eso que tú estás diciendo?
Que el remanente son el grupo de personas escogidas por Dios. La iglesia pero si eso está en la Biblia 1.0. La iglesia creía que el mensaje se estaba predicando a todo el mundo. No estaba habiendo un remanente dentro de esa iglesia para llamar católico a ese remanente. Estaba viendo la extensión. Cuando Ignacio de Antioquía habló de iglesia católica como calificativo, él entendía que se había extendido por todo el mundo. Él no estaba entendiendo un remanente. Pastor, usted tiene una confusión de categorías, nuevamente, está tratando el término católico como sustantivo. Y católica, el concilio no se estaba refiriendo tampoco a un pequeño remanente de personas escogidos, se estaba refiriendo a la catolicidad del cristianismo. Independientemente de eso, el Señor conoce a los suyos, dice Romanos. Porque lo estaba dividiendo, o cómo lo utilizamos Edgar, nosotros. tú sabes, Edgar, tú sabes por qué. Edgar, tú sabes, porque entiendo que conoces de historia, que la catolicidad en cuanto al concilio se debió en gran grado a separar o distinguir entre nicenos y arrianos. Así que no se refería a un número específico de personas, sino todo lo contrario. Se refería a todos los creyentes que se acataban a la decisión conciliar. Esos eran los católicos. Entonces no me puedes decir que el concilio usó el término católico para pensar en un remanente. Eso no es correcto, no es cierto. Independientemente de que usted estuviese a favor del catolicismo, que no lo está, aún así el término católico está circunscrito a un grupo de personas que adoptan una postura específica en cuanto a la fe o a la ortodoxia. Esas personas que adoptan esta postura indefectiblemente tienen que estar en la ortodoxia. Entonces, ya sea que usted opine como católico, ya sea que opine como protestante, sigue manteniéndose la idea de que el remanente es ese grupo de personas que hacen un asentimiento, un cuerpo de doctrinas que se consideran ortodoxas. No podemos llamar remanente o católico a los herejes, no podemos llamar remanente o católico a los profanos, porque el término católico tiene circunscrito unas aristas que tienen que ver con la ortodoxia. Entonces yo lo adopto como protestante porque yo no soy católico. La catolicidad para mí es una descripción de la naturaleza de la iglesia, de ese cuerpo de personas de todo pueblo, lengua y nación que se adhieren a esa ortodoxia que yo confieso en la regla de fe. Independientemente de si es católico yo estoy hasta Saludos, claro. Ya voy a terminar de dejarte el turno a ti. Mira, claro. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo que se refiere en esa época a la ortodoxia. No creo para nada ahora sería todo lo contrario. Pero aún así, el creer a la ortodoxia no te hacía remanente. Porque tú podías creer a la ortodoxia y no estar realmente nacido de nuevo. Entonces el remanente es un concepto abstracto, nebuloso, que ya nadie puede identificar. Ahora, entonces, déjame terminar. Entonces, creer a la ortodoxia no te hace irremediablemente parte de un remanente. Sigue sin seguir significando lo mismo. Católico y remanente no son las mismas cosas. Hugo. No, porque es que estoy mucho de acuerdo con Edgar y también mucho de acuerdo con usted. Y me gustaría que tomara la postura de Edgar en este caso, pero aquí quiero hacer algo para entenderlos mejor, porque yo veo que Edgar, o sea, por lo menos los eruditos católicos, mira, Edgar, aquí por lo menos vas a tener un problema con el pastor, porque en la catequesis 18,23 de San Cirilo y los concilios vieron la catolicidad en la concepción que la ve el pastor Eduardo Gutiérrez. El desarrollo que hace Michael Smau de lo que es la catolicidad, sí toma una parte de lo que tú dices, ¿no? Como San Ignacio, hablaba de la universalidad de los cristianos. Pero cuando ya se entra al lenguaje conciliar, siempre la iglesia se entendió que ellos eran los de la línea correcta y a ellos se les adjudicaba el término católico porque la ortodoxia la imponía una autoridad. Sí o sí tenía que imponerle una autoridad, aunque fuera causa secundaria. Ahora no voy a probar de que si era verdad porque ellos lo decían o porque ya estaba antes. Pero aquí vas a tener un problema tu concepción única, porque por lo menos los católicos van a decir, no, esa es catolicidad externa, que es a la que apelas tú, mientras que San Cirilo va a desarrollar la catolicidad interna, que es adherirse a la ortodoxia y a la autoridad que impone la ortodoxia. Y es aquí donde yo veo que el pastor tiene un argumento muy fuerte, porque la historia está de su lado. No sé qué tienes para decir. Sí, te respondo dos cosas. Primero, que el pastor está argumentando como católico romano y yo no soy católico romano, yo soy protestante. De manera que la catolicidad... No, Edgar. Bueno, y es que, a ver, Hugo te está diciendo, pastor, que estás argumentando como católico. No. Es protestante, católico, ortodoxo y evangélico. Ahí sí, para que veas, se me puso bien católico romano. Pero déjame responder lo que dijiste. Dale, Los protestantes no vemos a la catolicidad o el término católico, el vocablo católico, como un sustantivo que describa como nombre propio a la iglesia. Lo vemos como un adjetivo en relación, con relación a. Es decir, yo puedo utilizar el vocablo católico como la línea magisterial protestante lo vio. Es decir, pero como tienes que decir que se lo inventaron ustedes. Eso es lo que ¿y eso qué importa? Yo soy protestante, yo no soy católico romano.
Y eso es lo que no entiende el pastor, que nosotros recuperamos la catolicidad en el término de relación con la universalidad, no como un nombre propio que le dé identidad a un grupo geográfico. Ese es el problema. Los cristianos no lo entendieron así, Y bueno, el protestante como tal, el paradigma protestante es una recuperación de la catolicidad desde el término del adjetivo, no el sustantivo. Y el problema con la catolicidad, mira, y aquí cierro. El problema... No puedes decir recuperar. Claro que puedo. El problema es que lo aplicamos así. En el día de hoy, ¿quién se puede llamar católico? En el día de hoy, ¿quién se puede llamar católico? En el día de hoy. En el día de hoy. Según Hugo dice, bueno, los que tienen sucesión apostólica y los sacramentos. no tienen sucesión apostólica ustedes. Ese sería otro tema para discutir. Bueno, claro, quiero cerrar el punto, porque no me dejaron cerrar el punto. El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Yo como protestante no estoy obligado a seguir los paradigmas de Roma, porque yo me refiero a al protestantismo como mi línea magisterial paradigmática, autoritativa. Entonces yo no le debo a Roma nada. Es más, yo me sigo con mi magisterio y yo he mostrado todas las cartas magisteriales de mi iglesia reformada protestante. Pero no que no te apartaste de la autoridad de Roma. Ahí está el detalle. Pero es que el problema sigue siendo el mismo, pastor. O sea, usted defiende a Roma como católico, a Roma como protestante. Ese es el problema. Si yo tuviera que debatir yo veo simplemente una posición que se contradice. No estoy defendiendo a Roma. Yo estoy siendo fiel al protestantismo. Entonces yo no le debo honores al Papa ni a la autoridad romana. Pero si me dices que no te apartaste de la autoridad de Roma y por otro lado me dices que no le debes nada a Roma, y me dices que bebiste la catolicidad de Roma y luego me dices que no le debes nada a Roma. Ahorita. Yo no bebí de la institución romana como tal, sino del remanente que estaba dentro de Roma. ¿Y de quién? Si bebiste de su magisterio las doctrinas, bebiste de sus concilios las definiciones. ¿De cuál magisterio bebí las doctrinas? Si bebiste de sus concilios las definiciones. Las definiciones cristológicas son aceptadas por todos los protestantes. ¿Usted no acepta las definiciones cristológicas? Yo no digo que no, pero no me llamo católico. Entonces usted también es católico romano. Según su misma lógica, usted sería católico. No, yo no me llamo católico. Todos somos católicos. ¡Qué bueno! Entonces ya no le gusta. No me llamo católico. Mira, lo que muestra la historia es esta verdad. Primeramente, que aquí yo pienso que se está manipulando el término de adjetivo y sustantivo. No, ahí lo cachamos, pastor. Primeramente, al principio la palabra se utilizó como calificativo, lo utilizó Ignacio de Antioquía, pero después se utilizó para definir una facción específica del cristianismo. Eso es verdad. Por lo tanto, pasó de ser un adjetivo a un sustantivo y hoy en día es un sustantivo. Le gusta que le guste, le pese que le pese. No, es un adjetivo. Claro. Nosotros no podemos cambiar simplemente hacia gusto la semántica. Le voy a hacer una pregunta. A ver, usted dice que no podemos... Claro que las palabras de la semántica de las palabras cambian. A menos que sea el LGBT.